y para quienes nos visitan de trabajo de este Congreso Internacional con la conferencia magistral Modelo privatizado de pensiones en Chile, expropiación de la seguridad social, la cual estará a cargo de la maestra Andrea Sato Habre. Ella es licenciada y profesora de Historia y Ciencias Sociales por la Universidad de Santiago de Chile, maestra en Sociología de la Modernización por la Universidad también de Chile, doctorante en Sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, investigadora de la Fundación Sol. Sus temas de investigación actualmente están vinculados a la historia del movimiento sindical en Chile, a los empleos precarios, tratados de libre comercio y pobreza. Es profesora de la Universidad de Chile en el Departamento de Trabajo Social en la Facultad de Ciencias Sociales. Sin más preámbulo, démosle la más calurosa bienvenida a la maestra Andrea Sato Habre. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a esta universidad y a los compañeros y compañeras que estamos conociendo y a los que ya nos conocíamos. Mi nombre es Andrea Sato, soy investigadora de Fundación Sol y bueno, varias cosas que ya mencionaron anteriormente. Vengo de Chile, estoy viviendo hace algunos meses en este hermoso país que es México, en el estado de Puebla, estudiando, así que también los compañeros y compañeras que son de por acá me gustaría que nos pudiéramos seguir viendo. Bueno, les quiero contar un poco de qué es Fundación Sol. Fundación Sol es un centro de estudios e investigación en Chile que trabaja principalmente temas vinculados a empleo, salarios, desigualdad y seguridad social. Durante los últimos años nos hemos enfocado directamente en el modelo de pensiones y la seguridad social en Chile. ¿Por qué? Principalmente porque, y como ya algunos deben saber, el modelo de pensiones en Chile es un modelo privatizado y finalmente lo que ha tenido como consecuencia no solo han sido bajas jubilaciones para los trabajadores y trabajadoras, sino que también un modelo de expropiación y de expolio en muchas dimensiones. No solo estamos hablando de la insuficiencia de las pensiones en Chile, sino que también estamos hablando de un mercado que se basa en las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras que se invierten en el mercado financiero sin ningún tipo de certeza del retorno y del retorno en las pensiones de los trabajadores y trabajadoras. Si podemos avanzar a la siguiente. Hoy día lo que les quiero compartir principalmente tiene que ver con las características generales del sistema de pensiones en Chile, especialmente en un escenario donde no solo estamos previo a las elecciones en México, sino que hay un debate importante respecto a reforma previsional en el país, y especialmente porque en México todavía no se observa cuáles han sido las consecuencias reales de un modelo privatizado de pensiones. En Chile, dado que se inaugura el modelo privatizado de pensiones en los 80, ya tenemos generaciones completas que se han jubilado bajo ese sistema. Entonces, podemos observar cuál es el impacto de un modelo privatizado de pensiones y especialmente podemos hacer las críticas que merece un modelo que se basa en el ahorro individual y en el desmantelamiento también de un modelo de seguridad pública vinculado al Estado y que solamente pasa a manos de privados. Entonces, lo que vamos a ver hoy día en esta exposición, en primera instancia van a ser los orígenes del sistema de AFP. El sistema de AFP es, como se llama, el sistema de pensiones privados. La caracterización del sistema de AFP, los resultados que ha tenido en todas estas generaciones de personas ya jubiladas por este sistema privado de pensiones, quiénes son los beneficiarios del modelo privatizado de pensiones, el debate de la reforma previsional en Chile a grandes rasgos, y por último los debates actuales que yo creo que pueden ser bastante interesantes para mirarlos desde una perspectiva latinoamericana, especialmente en un escenario donde parece ser
que los estados están tendiendo a privatizar su modelo de seguridad social. La siguiente, por favor. Bueno, el sistema AFP en Chile, el sistema privatizado de pensiones, tiene un inicio y origen en la dictadura cívico-militar que se desarrolla desde 1970, de 1973 hasta 1990. En el año 80, principalmente guiado por los Chicago Boys, en Chile se instala el modelo neoliberal. Este modelo neoliberal se enfocaba principalmente en reformas que estaban vinculadas al mundo del trabajo y a la seguridad social. Hay un libro muy interesante en Chile que lo va a escribir José Piñera, el hermano del expresidente que acaba de fallecer en Chile, que habla acerca de cómo se tienen que desmantelar los sindicatos, la negociación colectiva, la huelga y el sistema de pensiones, principalmente como un ataque al trabajo organizado. Distintos autores y autoras van a plantear que en Chile, en el proceso de dictadura militar y la imposición del modelo neoliberal, lo que se va a realizar es una contrarrevolución en respuesta a lo que había sido el gobierno de Salvador Allende de la Unidad Popular. Esta contrarrevolución tuvo como enemigo principal a los trabajadores y trabajadoras y todas las conquistas que habían llevado hasta ese momento. Entonces, en 1981 se va a imponer este mercado de cuentas individuales que va a sustituir a el sistema de pensiones que se basaba principalmente en un ahorro colectivo y en un sistema que estaba también basado en distintas cajas, muchas veces organizadas por oficios o ramas de producción. Este sistema se termina en 1981, ya con el nuevo modelo de pensiones privatizadas, aquí con una dimensión, y yo creo que quienes vivieron también el proceso de los Afores en México pueden encontrar coincidencias, no solo con una máquina propagandística y publicitaria de que el modelo privatizado de pensiones era lo mejor, sino que además se hablaba de que los sistemas previsionales de ahorro colectivo ya estaban quebrados, que en Europa los sistemas de seguridad social estaban cambiando, se estaban privatizando. Bueno, en Chile tempranamente se empieza a hacer propaganda en los 80 con esto, de que las pensiones van a mejorar. En un momento se dice que va a haber una tasa de reemplazo en las pensiones del 100%, que finalmente el ahorro voluntario e individual va a ser mucho mejor porque no se va a mantener a gente que nunca ha trabajado. Todas esas ideas que hemos visto que en América Latina en esta última década han tomado mucha fuerza, fue algo que también se ensayó en Chile, principalmente para que no hubieran detractores de un sistema de pensiones privatizado. Las reformas que se hacen tanto a nivel laboral como a nivel de seguridad social en Chile no se pueden entender si no son en el marco de una dictadura cívico-militar, en donde había una persecución importante a los dirigentes y dirigentes sindicales y a cualquier líder social, donde hubo un genocidio por parte del Estado, del terrorismo de Estado que se instala con la dictadura militar, que finalmente tiene como consecuencia miles de desaparecidos, miles de torturados, miles de exiliados y expatriados en Chile. Se instala este sistema sin ningún tipo de resistencia popular, ningún tipo de diálogo, ningún tipo de debate social, principalmente porque había un modelo autoritario. La siguiente, por favor. Dentro de los orígenes del sistema AFP, estos son algunos recortes de las actas secretas de la Junta Militar que en Fundación Sol pudimos recolectar algunas en uno de nuestros estudios, que es Pensiones por la Fuerza, en donde analizamos principalmente el modelo de seguridad social de las Fuerzas Armadas después de la dictadura militar. ¿Por qué son interesantes estas actas secretas de la Junta Militar? Porque hace 6 o 7 años que recién se publican y son parte de los archivos de libre acceso, ¿no? Durante mucho tiempo, una de las consecuencias de la dictadura militar en Chile no solo tiene que ver con las pérdidas humanas y la implantación de un modelo neoliberal totalmente individualista, sino que
también tiene que ver con los secretos y lo que en Chile se va a hablar como los pactos de silencio, ¿no? Las actas secretas de la Junta Militar son parte de esto, cuáles eran las discusiones que tenía la dictadura al interna con respecto a distintos proyectos que se iban a impulsar. Entonces, en estas actas secretas, Pinochet, quien encabezaba la Junta Militar y la dictadura cívico-militar en Chile, va a poner énfasis, y leo, lo que digo es que se le ponga una redacción, pero que no aparezca como que nosotros estamos involucrando a la gente y por otro lado nos quedamos atrás. La idea es esa, que no figure que somos excepción, que incluimos a toda la gente en el sistema, pero nosotros no entramos ahí, en él. Se estaba refiriendo al sistema privado de pensiones. Ahora, si ustedes ven que es necesario aceptar el nuevo sistema o mantenerse en el actual, tienen que darle una redacción tal que lleve encubierto lo que vamos a hacer. De lo contrario, vamos a parecer muy mal ante la ciudadanía. La siguiente, por favor. Y en este sentido, lo que pasó en la dictadura militar fue que las Fuerzas Armadas y de Orden se quedaron con el mismo sistema antiguo de ahorro colectivo basado en solidaridad, mientras llevaron a toda la población civil a este sistema privatizado de pensiones. Lo que estamos viendo acá, no es este, es la anterior. Esa. Lo que estamos viendo acá es, bueno, como en México, en Chile también conviven distintos sistemas de pensiones. No son tantos como en México, pero al menos son 3. El primero, que tiene que ver con las Fuerzas Armadas y de Orden, en donde lo que observamos es que del Producto Interno Bruto es casi un 1% lo que está destinado a las personas beneficiadas de las Fuerzas Armadas en un sistema de ahorro colectivo, que es el segundo cuadro. Lo que estamos viendo es que se destinan casi 174 millones de dólares al sistema de seguridad social, porque las Fuerzas Armadas en Chile realmente gozan de un sistema de seguridad social, versus, por ejemplo, lo que se destina a toda la cantidad de personas, que es el cuadro de arriba, que tienen una pensión básica solidaria, o sea, que son personas que no han cotizado, ¿no? ¿Por qué hago esta diferenciación? Porque en Chile no solo conviven 2 sistemas de pensiones, uno para las Fuerzas Armadas y otro para la población civil, sino que también lo que se observa es que dentro de la dictadura militar y en los orígenes del sistema de seguridad social privatizado para Chile, se pensó muy bien que las Fuerzas Armadas y de Orden pudieran seguir teniendo sus jubilaciones con montos que eran suficientes para sobrevivir, mientras la población civil quedaba finalmente al arbitrio de lo que va a ser el mercado financiero. En este punto voy a profundizar más adelante. La siguiente, por favor. Eso sí. En Chile, el Sistema Nacional de Pensiones se ve, o sea, los sistemas nacionales de pensiones, voy a pasar esto rápido porque esta es una propuesta que hace el Banco Mundial respecto a cómo se tienen que ordenar los sistemas nacionales de pensiones. Tienen en el primer pilar o el pilar 0, que es para la gente que no contribuye al sistema, por eso se le llama pilar 0 no contributivo, que está vinculado principalmente a finanzas públicas y todo lo que implica presupuesto nacional, en donde se le da una pensión principalmente a las personas que no contribuyen. Estoy pensando personas no solo en situación de discapacidad, también personas que se han dedicado a cuidar, pero personas que no han cotizado en el sistema, ¿no? Esto es como la base para todos los sistemas de pensiones. Se habla de que es universal y que se hacen test de medios principalmente para ver cuánto es la suficiencia para que una persona pueda sobrevivir con una pensión de este sistema, aunque no haya contribuido en cotización, ¿no? El segundo momento, la segunda dimensión es lo contributivo, que contiene el pilar 1 y el pilar 2. El pilar 1 es obligatorio desde el público, principalmente, que sustituye ingresos, al igual que el pilar 2 que sustituye ingresos.
¿Cuál es la característica principal del Pilar 1, que está vinculado al sector público? Que las pensiones deberían tener un beneficio definido, o sea, saber que si yo me impongo el 10% de mi salario, voy a tener como retorno dentro de 20 años un monto específico. Se puede basar también en cuentas nocionales que tiene que ver con la cantidad de ahorro que pueda tener una persona a lo largo de su vida, ¿no? Una contribución definida pública, que es un fondo previsional principalmente del Estado. El Pilar 2 tiene características similares, pero puede estar vinculado a la dimensión privada, ¿no? También busca la sustitución de ingresos al momento de jubilar. Hay una contribución definida, o sea, un porcentaje específico del salario y un beneficio definido, o sea, si yo cotizo esta cantidad de tiempo, esta cantidad de dinero, voy a tener este retorno al momento de jubilar. Y por último, el contributivo, que en Chile se llama APB, que es un aporte voluntario, principalmente de ahorro, que puede ser voluntario, un ahorro que en los ingresos que hay durante la vida laboral se pueda ahorrar sobre ese ingreso. Por lo general es un voluntario de administración privada, está financiado totalmente con el ahorro del trabajador o trabajadora y es una contribución voluntaria que en Chile y en muchas partes del mundo lo administran por lo general lo que son algunos sistemas privados o aseguradoras, principalmente aseguradoras de vida. Estos son los sistemas nacionales de pensiones que va a proponer el Banco Mundial. No estoy hablando de una organización de izquierda radical. Esto es lo que propone como estructura democrática el Banco Central. Pero en Chile, si podemos pasar a la siguiente de esa. Eso. En Chile hay un modelo un poco diferente a lo que propone el Banco Mundial y distintas organizaciones que van a discutir la seguridad social, ¿no? El sistema de pensiones en Chile se basa principalmente en su pilar cero, el no contributivo, o sea, de personas que no han cotizado en el sistema previsional, se basa en el aporte previsional solidario y una pensión básica solidaria que principalmente es hecha por parte del Estado. Esta no es universal porque solamente a las personas a los sectores más empobrecidos se les da garantía de esta pensión básica solidaria o el aporte previsional solidario, que puede complementar sus ingresos por parte de las pensiones. Por tanto, las personas que no están dentro, por ejemplo, de un porcentaje del 60% más pobre, pueden no tener pensión, ¿no? En segundo lugar, en Chile, lo del Pilar 2 y 3, que es el contributivo, o sea, de las personas que han cotizado, están vinculadas a las administradoras de fondos de pensiones o AFP, que lo único que tienen es una contribución definida privada. O sea, lo único que sabemos es que de nuestro salario van a salir 10% hacia las AFP, pero no tenemos idea de cuánto eso se va a retornar al momento de jubilar. De hecho, las administradoras de fondos de pensiones en Chile, en sus páginas web, lo primero que aparece es una calculadora de pensiones. Lo que tú haces es poner cuánto has cotizado o cuál es tu salario y cuánto con lo que podrías tal vez jubilar. Pones el año en el que eventualmente vas a jubilar. Por tanto, no hay un beneficio definido. Sabemos cuánto contribuimos, sabemos cuánto hay de cotización, más no sabemos cuánto hay de retribución. En Chile también hay un ejercicio un poco descabellado de que las personas en Chile están muy pendientes, por ejemplo, de la rentabilidad de sus fondos de pensiones para saber si han perdido o han ganado dinero en el mercado financiero, ¿no? Es algo que no solo es bastante descabellado, sino que tiene que ver principalmente con que este modelo está sumamente mediado por el mercado. Bueno, está el Pilar 3, que son los de administraciones privadas, que tiene que ver principalmente con estos aportes voluntarios que se pueden hacer sobre
como un ahorro sobre las pensiones. Que entiendo que acá también los Afores tienen esa propuesta, ¿no? De un ahorro privado sobre lo que ya cotizas. También en Chile también existe de manera paralela el régimen residual, que son las personas, aquí muy poquitas, que vienen del sistema antiguo. O sea, estoy hablando de personas que tienen entre 80 y 90 años. ¿Sí? Creí que se había apagado. Entre 80 y 90 años que vienen del régimen antiguo y que no se metieron a las administradoras de fondos de pensiones. Algo importante que mencionar fue que no solo había una gran máquina de propaganda para que las personas se cambiaran a las AFP, sino que también mucha presión por parte de los empleadores, porque las AFP lo que hacían era ofrecerle dinero a los empleadores para que sus trabajadores se cambiaran al nuevo sistema de pensiones. Ahora, hay mucha gente que nunca se cambió del sistema antiguo, del ahorro colectivo, al sistema privado de pensiones. Entonces, aún existen esas personas. Y ellos sí tienen un beneficio definido, saben cuánto van a tener, saben que su pensión es estable en el tiempo. Y por último también convive este esquema especial que es para las Fuerzas Armadas y de Orden, que es DIPRECA y CAPREDENA, que es el nombre de sus modelos de seguridad social, y que ellos también tienen un beneficio definido y está basado principalmente en impuestos generales para financiar las pensiones de los militares, exmilitares y ex personas de las Fuerzas Armadas que, como ya revisamos, no quisieron involucrarse en el modelo privatizado de pensiones. Lo hicieron muy bien, ¿no? La siguiente, por favor. Con respecto a los resultados del sistema de AFP, como les había comentado, en Chile ya podemos tener una generaciones enteras que se han jubilado con el sistema privatizado de pensiones. Lo que observamos es que las personas que han cotizado íntegramente en el sistema de pensiones están reclamando hoy día básicamente por la insuficiencia de sus pensiones. Las personas que han cotizado durante años, finalmente lo que ven es que sus tasas de reemplazo son mucho más bajas. Este sistema, cuando se crea, nos habla de que la tasa de reemplazo para las pensiones va a ser de un 100%. La realidad en Chile es que hoy día las tasas de reemplazo no alcanzan un 20%. O sea, y esto es paradigmático, ¿no? Porque personas que trabajan y que desarrollan su vida laboral, al momento de pensionar, se convierten automáticamente en personas pobres. O sea, hablemos de personas que hoy día tienen salarios medianos, ¿no? Que no tienen salarios en términos mexicanos, por ejemplo, que tienen un salario de 20,000 pesos, que pueden ser una mediana más alta de lo que es un salario, hoy día pueden estar jubilando finalmente con 5,000 pesos, ¿no? Como ese es el nivel. Las personas bajan radicalmente de los ingresos que tienen en el trabajo cuando jubilan. La siguiente, por favor. Y aquí aparece cómo se desmonta también el sistema de pensiones. Voy a pararme aquí para dar un poquito de ejemplo. La Superintendencia de Pensiones en Chile lo que hace anualmente y trimestralmente es dar todos los datos y los resultados respecto a cuáles son los ingresos por pensiones que van a tener las personas en Chile. Estos son bastante actuales, son del último trimestre de julio del 2023. Entonces, los grandes debates que nos han dicho principalmente la derecha empresarial de por qué las pensiones en Chile son tan bajas tienen que ver con algunos aspectos. El primero es que las personas tienen muchas lagunas previsionales. El segundo es que en Chile hay salarios muy bajos. El gran empresariado, en el único momento que habla de que Chile tiene salarios bajos es cuando va a hablar de pensiones. Cuando hay discusiones respecto al salario mínimo, no se acuerdan que los salarios son bajos. Y también nos dicen que cotizan poco. ¿Qué es lo que pasa en Chile? Que, por ejemplo, y esta
esta franja a mí me interesa. Las personas que cotizaron entre 30 y 40 años, o sea, personas que a sus 20 años empezaron a trabajar sin lagunas previsionales, sin ningún tipo de pausa, que trabajaron entre 35 y 40 años, cotizan, tienen un monto mediano de pensión de 351.000 pesos chilenos, que en pesos mexicanos son 6.000 pesos. O sea, estamos hablando de personas que trabajaron 40 años de su vida y que no alcanzan a tener una pensión que supere, en Chile, por ejemplo, la línea de la pobreza para un hogar de 2 personas. No son personas que tuvieron ingresos bajos, no son personas que tuvieron grandes lagunas previsionales. Por tanto, lo que nos obliga a ver es que, finalmente, lo que observamos es que es un sistema que recauda muchísima cotización, pero no paga pensiones suficientes. ¿Cuál es este problema? Que lo que pasa es que desestructura también lo que nos hablan de que no, es que en realidad en Chile la gente está teniendo muchas lagunas previsionales y por eso tiene bajas pensiones. Las pensiones son bajas porque hoy día el sistema no tiene un retorno ni definido y está más preocupado de financiar empresas que financiar pensiones. Si vamos a la siguiente. Para el caso de las mujeres ya esto es mucho más terrible, no solo porque efectivamente vemos que menos cantidad de mujeres llegan, por ejemplo, a cotizar más de 30 años. El problema de las lagunas previsionales de las mujeres es muy complejo en Chile, no solo porque hay una brecha salarial de casi el 21% según los últimos datos, sino que además porque está estas pausas en el empleo asalariado principalmente por labores de cuidado de hijos, de personas mayores o de personas dependientes. Entonces son mucho menos las mujeres las que llegan a trabajar entre 30 y 45 años. Si vemos la columna de entre 15 y 20 años, que son la mayoría de las mujeres que trabajan en promedio esa cantidad de años de manera continuada, su pensión autofinanciada es de 47.000 pesos chilenos, lo que son 812 pesos mexicanos. Esas son las medianas de pensiones autofinanciadas en Chile. Sobre esas pensiones, el Estado complementa ingresos, pero si solamente observamos cuánto retorna por el sistema de AFP, es esto, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Y esto tiene mucho que ver con la cantidad de ahorros que pueden tener las personas. ¿Se acuerdan que les había dicho que uno de los grandes debates que quería instalar la derecha era que en realidad lo que pasa es que las personas no tienen suficientes ahorros y que no ganan lo suficiente, que claro, es así. En Chile los salarios son muy bajos, están muy deprimidos para el costo de vida. Y lo que observamos es, en esta gráfica, para los hombres, el 80% de los varones en Chile acumula menos de 50 millones en su cuenta individual, que esto implica que pueden autofinanciar una pensión menor a 250.000 pesos chilenos. 250.000 pesos chilenos, acá ¿cuánto es? 2 por 5. Son aproximadamente 6.000 pesos mexicanos. ¿Qué es lo que pasa principalmente con esto? Es que finalmente, aunque se pueda ahorrar y tener millones en tu cuenta individual, estos millones lo que se transforma es muy poquito dinero para el beneficio de la jubilación, ¿no? Y lo que estamos observando es que, para el caso de los hombres, el 80% de los varones acumulan menos del 50% y para las mujeres es mucho más radical y mucho más preocupante. Solamente el 90% de las mujeres acumulan menos de 50 millones de pesos en su cuenta individual, que también es un monto muy bajo. Cuando les hablo de estos montos, también todos están no solo bajo la línea de la pobreza, sino que también bajo el salario mínimo que se establece en Chile. Las personas en Chile jubilan y no alcanzan a tener ni siquiera
un salario mínimo, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que acá hay un problema estructural. No tiene que ver con que alguien trabajó menos, no tiene que ver con que alguien tuvo muchas lagunas previsionales o que sus salarios eran muy bajos, sino que tiene mucho más que ver con que es un sistema que no retorna lo que ofrece, ¿no? Vamos a la siguiente. Y esto que también tiene un problema estructural en Chile, que es el salario. Hay un salario mínimo que no alcanza. En Chile se actualizó el salario mínimo en septiembre, pero este salario mínimo tampoco alcanza a cubrir lo que es la línea de la pobreza para un hogar de 2 personas, ¿no? Hoy día en Chile el salario mínimo bruto es de 500.000 pesos, que son 8.600 pesos mexicanos, pero por las leyes sociales, retenciones, se transforman en 374.000 pesos líquidos, que son aproximadamente 6.450 pesos mexicanos. Eso es con lo que se quedan por salario mínimo las personas en Chile, ¿no? Como plata real y constante. Lo que pasa con este salario mínimo, que entiendo que es más alto que el mexicano, es que según los estándares de Chile, no alcanza a cubrir la línea de la pobreza de un hogar de 2 o 3 personas, ¿no? En Chile, un hogar promedio, un hogar tipo, es de 3 personas. Entonces, lo que estamos viendo también es un atraso salarial importante en Chile que impacta directamente en las condiciones que puedan tener las pensiones en Chile. Como les comentaba, el Gran Empresariado en el único momento que habla de que las pensiones, de que los salarios son bajos es cuando hablamos de pensiones. En otras discusiones no se habla de que los salarios son bajos. La siguiente, por favor. Entonces, con todo esto, un sistema previsional mercantilizado, ahorro individual, lo que tenemos es una crisis importante de tasas de reemplazo que, insisto, no alcanzan el 20%. ¿Qué es lo que ha pasado y qué es lo que ha hecho el Estado en una crisis importante de la previsión social? Es que lo que está haciendo el Estado es complementar los ingresos de las personas jubiladas y las empresas, las AFP, que son las encargadas de pagar las jubilaciones, finalmente se han aprovechado de que el Estado está subsidiando también las jubilaciones para seguir pagando pensiones de miseria, ¿no? Las pensiones que tienen una tasa de reemplazo del 20% suben a un 40% con un aporte previsional solidario, principalmente basada en aportes del presupuesto general. Pero claramente esto está muy lejos de las promesas que se hicieron en los 80 de una tasa de reemplazo del 70 y 80%, ¿no? La siguiente. Esto es mucho más complicado porque el sistema de previsión social en Chile, bueno, y en el mundo, lo que estamos viendo es una crisis tendencial de la ganancia y de la rentabilidad. Quienes se han dedicado un poco a los números van a saber que finalmente el crecimiento que podemos tener a nivel económico y mundial está cada vez más deprimido, ¿no? Lo que estamos viendo aquí es la rentabilidad bruta real por década del sistema de pensiones. En los 80, cuando se inaugura el sistema de pensiones privatizados, es un sistema que renta muy bien, al 12%. Una empresa buena, como muy buena, renta alrededor del 6%. Que tenga una rentabilidad del 12% es que le está yendo increíble. Esto tiene mucho que ver con que era un negocio nuevo, era un mercado en ascenso. Entonces, estas fueron décadas que le fue muy bien al sistema de pensiones. En los 90 rentó un 10%, después ya en los 2000 renta un 6%, pero vemos una caída en la rentabilidad que lo que se observa es también en las propias pensiones de las personas. Que es interesante acá mencionar que por cada punto menos de rentabilidad en el sistema de pensiones es un 20% menos de pensión para una persona.
En eso se traduce. O sea, si cae la rentabilidad, finalmente, aunque coticemos un 20% de salario, no va a netear toda esta caída en la tasa de la rentabilidad. Lo que estamos viendo en rojo, por lo general, son las crisis que han aparecido, ¿no? Como está la crisis asiática, la crisis subprime y, bueno, y ahí las últimas del COVID. Pero hoy día lo que estamos viendo es que hay una tasa de retorno y una tasa de rentabilidad bruta que cae y cae y cae, y no es algo que en los mercados mundiales se pueda revertir. Lo que estamos viendo es que hay una caída en los mercados mundiales de rentabilidad. No hay ninguna empresa que hoy día esté rentando a un 12%. Entonces, si estamos pensando en que las pensiones están vinculadas a los mercados financieros que están en una crisis estructural en este momento, ¿cómo se sostiene, ¿no? Es un sistema que finalmente es insostenible porque está basado en un modelo que está decreciendo. La siguiente, por favor. Y aquí ya las últimas diapositivas. Hoy día el fondo de pensiones administrados por la AFP corresponde a un 64% del Producto Interno Bruto chileno, que es similar al Producto Interno Bruto uruguayo. Si los dueños de las administradoras de pensiones quisieran agarrar toda esa plata y armar un país, lo podrían hacer. Eso es el nivel de poder que tienen la asociación, o sea, las administradoras de fondos de pensiones en Chile. El 45% de ese dinero cotizado por los trabajadores y trabajadoras está en territorio nacional y el restante está en el extranjero. El mercado financiero mundial es quien rige cuánto dinero puede retornar o no en beneficio de las jubilaciones en Chile. En Chile están invertidas principalmente en bancos privados que van a concentrar 38 millones de dólares en inversiones de fondos de pensiones. Estos tres bancos... Ay, no aparece. No, la siguiente. ¿Ese? Eso. Esos tres bancos son los que encabezan la lista de quienes se benefician de las inversiones de los fondos de pensiones en Chile. La siguiente, por favor. No, la anterior. No, me falta una. Bueno, se las puedo contar. La mayor cantidad de los grandes grupos económicos de capitales internacionales están vinculados a un grupo que se llama Grupo Luxic, que es un conglomerado que tiene forestales, que tiene vinculación al área eléctrica y mucha vinculación a lo que son los medios de comunicación en Chile. ¿Por qué esto es tan importante? Porque las inversiones de los fondos de pensiones en Chile están vinculados a los grandes grupos económicos. Son quienes se benefician principalmente de este modelo privado de pensiones. Se saca la cotización de los trabajadores y trabajadoras, se invierte en estos grupos económicos que no tienen ningún tipo de responsabilidad en torno a cuánto tiene que retornar. Solamente invierten y ellos prometen rentabilidad, pero lo que estamos viendo es que la rentabilidad no ha sido tal, por tanto tenemos pensiones de miseria. La siguiente. También lo que observamos es que el sistema de pensiones en Chile no solo invierte en grandes grupos económicos, sino que también en grandes empresas extractivistas. En su conjunto, las actividades extractivistas abarcan un 76% de las inversiones de las AFP en empresas que operan en Chile. De todas las inversiones nacionales, la mayoría está vinculada a empresas extractivistas. El primero es el sector minero, luego el sector forestal, transporte, hidrocarburos, industrial, minera, saneamiento de aguas, monocultivo, construcción, acuicultura y pesca. ¿Por qué esto es importante, compañeros, compañeras? Porque hoy día el modelo privatizado de pensiones en Chile y las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras no solo están financiando grandes grupos económicos, grandes bancos y al mercado financiero mundial, sino que además están financiando actividades extractivas. Es un círculo vicioso en donde son los trabajadores y trabajadoras los que están, sin su consentimiento, invirtiendo en empresas que le están haciendo daño a ellos mismos.
Por ejemplo, un trabajador de Grupo Falabella, un centro comercial en Chile que hay en otras partes de América Latina, sin su consentimiento tiene sus cotizaciones invertidas en ese grupo, trabaja en la empresa de ese grupo económico, que también es un lugar donde se hacen demasiadas prácticas antisindicales. Entonces, con la plata de las pensiones de los trabajadores y trabajadoras chilenos se financian empresas extractivistas, grandes grupos económicos, empresas que realizan prácticas antisindicales, en un escenario donde los trabajadores y trabajadoras chilenas no tienen mucho que hacer. La siguiente, por favor. Mientras observamos que las utilidades de las AFP al año son totalmente exorbitantes, ¿no? Las utilidades del año, estos 542.000 millones, se traducen en pesos mexicanos como en 9.350 millones. Estas son las utilidades que están teniendo las AFP, o sea, sobre su patrimonio, ¿no? Es una rentabilidad sobre el patrimonio, o sea, que es ganancia de las AFP, versus lo que estamos viendo, la siguiente, versus lo que estamos viendo que finalmente lo que hay en Chile es miseria para los trabajadores y trabajadoras y los jubilados y jubiladas. Durante este último periodo se han implementado algunos avances en temas de previsión social en el marco de las movilizaciones del año 2019. Se presionó para que se mejoraran las pensiones y se inaugura por primera vez en Chile lo que va a ser la pensión garantizada universal. Es una pensión principalmente para personas que no contribuyeron al sistema de pensiones y también que va a complementar las personas que no alcancen un estándar mínimo de jubilación. Ya les había dicho que hay personas en Chile que reciben de jubilación, no sé, 6.000 pesos, 5.000 pesos, 4.000 pesos de jubilación, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esta pensión garantizada universal? Lo primero es que comienza a los 65 años. Las mujeres en Chile jubilan a los 60, entonces tienen 5 años en donde no tienen este tipo de beneficio. Es insuficiente principalmente porque lo que observamos es que todavía hay una brecha importante entre la línea de la pobreza para un hogar unipersonal y el monto de la pensión garantizada universal y un monto bastante importante también del salario mínimo. Sumado a esto, bueno, no es universal porque recién para el año 2023 va a ser como un beneficio para todas las personas según el plan de gobierno. Y por último, que aumente esta pensión garantizada universal es un alto gasto fiscal. En esta estructura donde el Estado subsidia las AFP y complementa lo que las AFP dan por jubilación, se necesita una reforma tributaria importante en Chile. El modelo tributario en Chile es un modelo regresivo que finalmente no grava al gran capital y está gravando principalmente a los trabajadores y trabajadoras. Y claramente la derecha no está dispuesta a una reforma tributaria que pueda gravar al gran capital, de los que son beneficiarios claramente. Entonces también es probablemente un monto que quede estático y también desalineado del costo de vida en un contexto de amplia inflación. El siguiente, por favor. Ya para terminar, les quiero comentar un poco cuáles son los debates actuales de la reforma previsional. En Chile, desde los últimos 7 años que se está debatiendo reformas previsionales y la propuesta que ha tomado más relevancia puede ser una propuesta que nace con el gobierno de Michelle Bachelet, pero que también se ha ido modificando con el tiempo, en donde no se terminan las AFP, sino lo que se propone es que un ente público o una AFP pública pueda entrar a competir en el mercado de capitales con las AFP privadas. Finalmente, también lo que se busca hacer es que el Estado pueda tener su propia AFP.
y que pueda hacer lo mismo que hacen las AFP privadas, afiliar cotizantes, recaudar dinero, gestión cuentas y el pago de pensiones, y que pueden rentabilizar también los fondos. Pero no es que hay un proceso de cuestionamiento a un modelo privado de pensiones, es que el Estado entra a competir como otro entre más, como si fuera otra AFP más, que supuestamente tendría mejores como tasas de retorno, beneficios, pero también jugando con la cotización de los trabajadores y trabajadoras en el mercado de capitales. O sea, y eso es fundamental. En Chile no hay ningún poder de decisión sobre en qué se va a invertir la plata de las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras. No hay un debate en torno a que se pueda invertir en inversión social, infraestructura, educación, salud. No, va a empresas extractivistas, va a los bancos, va a los grandes grupos económicos. Entonces, lo que pasa con el Estado participando en este modelo es finalmente que también refuerza este salvajismo financiero que proponen las AFP. La siguiente, por favor. Y en ese sentido, aparece este discurso que ha cruzado toda América Latina estos últimos años, que es el discurso de la libertad, ¿no? Una libertad muy extrañamente entendida, en donde aparece este ente público de pensiones y que los afiliados y afiliadas tengan la libertad de elegir entre si quieren estar en una AFP pública o en una AFP privada, pero sin desmantelar finalmente la esencia de un modelo mercantilizado que se basa en la individualidad y en el ahorro individual, ¿no? La siguiente. ¿Cómo se defienden las AFP? Tampoco quieren que les entre un ente público a jugar en su pequeño Monopoly. Entonces, lo que hablan es que finalmente que entre un ente público a jugar al mercado tiene que ver con que se cuarta la libertad de cada afiliado de decidir a quién le entrega sus futuros ahorros previsionales. Y que siembra la duda sobre los criterios que se usarán para invertir los ahorros, en donde las AFP siempre se han defendido de que sus inversiones son muy inteligentes y que por eso como eligen ciertas áreas productivas para invertir, y que no hay un criterio sobre si el Estado puede invertir o no bien los ahorros previsionales de los trabajadores y trabajadoras. Esto es muy complejo porque no solo hablamos de que el Estado va a entrar como a jugar a este juego de la especulación financiera con la cotización de los trabajadores y trabajadoras, sino que también hay una reticencia muy grande de las AFP por cómo se van a invertir estos fondos. Y aparece nuevamente esta idea, ¿no?, de que el Estado es un mal administrador, de que el Estado tiene una mala gestión, de que el Estado es incapaz de gestionar bien los recursos de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, no solo está esto de la libertad, esta idea de la libertad de elegir, sino que además, nuevamente, este discurso de que el Estado es incapaz. La siguiente. Esta reforma lo que plantea, que es una reforma que ha ido y venido en el Parlamento, lo que sí plantea es que se aumente un 6% de cotización previsional por parte de los empleadores. Algo interesante que no mencioné es que en Chile los empleadores solamente desde el 2008 están aportando a la cotización de los trabajadores y trabajadoras, y aportan un 1,2% de la cotización, que tiene que ver principalmente con un seguro de invalidez y sobrevivencia. Antes del 2008 el empleador aportaba 0 a la cotización de los trabajadores y trabajadoras. Ahora se está proponiendo algo que todavía no está decidido, que aumente un 6% de la cotización previsional por parte de los empleadores, pero esto puede ser lo que conocemos como un impuesto al trabajo, ¿no?, que bajen los salarios para que los empleadores no tengan que sacar de su bolsillo este 6%, sino que esté imputado finalmente a los propios salarios de los trabajadores y trabajadoras. Hay un debate
muy candente hoy día en Chile respecto a qué hacer con ese 6% de cotización, ¿no? Como si va a cuentas individuales o puede ir a una cuenta de ahorro colectivo. Esto ha sido muy, muy complicado porque para el año 2019, cuando teníamos a la mitad de Chile en las calles, se había ganado con que ese 6% adicional de cotización eventualmente pudiera ir a un ahorro colectivo que estuviera fuera de las lógicas del mercado de capitales que había impuesto las AFP. Recuperar aunque fuera un chiquito de esas cotizaciones, ¿no? Pero hoy día, y principalmente con la debilidad del gobierno y su propuesta previsional, que es bastante entreguista, ese 6% ha disminuido a que tal vez un 2% pueda ir a un ahorro colectivo o tal vez todo vaya a las AFP, reforzando así también la hegemonía de las AFP en el modelo de pensiones. Los fondos de inversión público y privado, sí, ¿cómo se puede evitar que este 6% de cotización perjudique aún más a los trabajadores y trabajadoras? El aumento de la pensión garantizada universal, que era el que ya les mencionaba, si se financia con impuestos generales, si puede avanzar si es que no hay una reforma tributaria, qué pasa con la inflación y el costo de vida, sigue siendo insuficiente, ¿no? El conflicto central es principalmente si se condice lo que reciben las AFP en temas de rentabilidad, este número exorbitante que les dije de utilidad, con las pensiones que están pagando. Hoy día las AFP se están enriqueciendo a costa de generar condiciones precarias de vida para los trabajadores y trabajadoras. Y por último, que esto sí es fundamental y muy central para los trabajadores y trabajadoras en Chile, dado que las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras chilenas están en el mercado financiero, nadie tiene idea de cuánto va a recibir de pensión. Entonces, ¿cómo poder proyectar tu vida después de la jubilación en un contexto de alta incertidumbre? Lo que hemos visto es, por ejemplo, que en Chile las personas, como les decía, revisan periódicamente si en su fondo de pensión ha aumentado o disminuido su pensión. Se les pueden ir millones de pesos en una mala jugada del mercado. No tienen idea si puede haber un beneficio definido al momento de jubilar. Las mujeres, por ejemplo, pueden tener 57 años y en una crisis como lo fue el COVID, perder un cuarto de todo su ahorro previsional y jubilar con mucho menor monto de lo que tenían pensado. Y en 3 años no logran revertir esa situación. Entonces ahí aparece esto otro, en lo que no puse mucho énfasis porque si no iba a estar aquí todo el día, pero aparecen estas otras formas parasitarias, ¿no? Como las aseguradoras que están vinculadas al ámbito privado, que te dicen si tú ahorras en este fondo, yo te puedo asegurar que vas a tener este beneficio de jubilación en este momento de tu vida, ¿no? Pero son mercados que se han creado finalmente por la incapacidad de que exista un modelo de pensiones que asegure un beneficio definido al momento de jubilar. Por último, los debates actuales que tienen que ver con que el sistema de pensiones, gracias, no solo es insuficiente los montos son insuficientes, hay una delegitimación democrática muy importante, principalmente porque todos tenemos a nuestra mamá, nuestro papá, nuestra tía, que está jubilando con pensiones miserables a pesar de haber trabajado 30 años. La incertidumbre individual que tiene que ver con esto de que no sabemos con cuánto dinero vamos a jubilar y la insostenibilidad financiera y social. Ese gráfico que les mostré de la baja de la rentabilidad es sumamente complejo porque las tasas de retorno que se tenían en los 90 o en los 80 no van a volver en un contexto de crisis ampliada del capital y una crisis ampliada también de la misma crisis social y económica que estamos viviendo, que parece ser que cada vez se va a ir agudizando más. Entonces, ¿cómo pensamos los procesos de retorno y de beneficio y de jubilaciones dignas y decentes para los trabajadores y trabajadoras? Y por último, bueno, aquí hay compañeros y compañeras que conocen esta propuesta, voy a ser muy sintética.
Desde Fundación trabajamos con la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras No Más AFP, que entiendo que aquí algunos compañeros y compañeras también conocen, que es una propuesta que tiene que ver con recuperar el sentido de la seguridad social en un sistema que se pueda basar en la solidaridad, principalmente intra e intergeneracional, que no sea solamente ahorro colectivo, que tenga reservas técnicas, o sea, que pueda haber un ahorro también por parte de este ente que puede ser un ente autónomo, ¿no? Reservas técnicas que puedan asegurar la sostenibilidad del proyecto, tripartito, que por primera vez el empleador pueda aportar a la cotización de los trabajadores y trabajadoras. O sea, estamos hablando de personas que trabajan durante 30, 40 años y que su empleador no puso ni un peso en su jubilación, además de, bueno, todo lo que entendemos de explotación laboral, ¿no? Beneficios definidos, que las personas sepan exactamente cuánto tienen que cotizar, pero que también sepan con cuánto van a jubilar, y que pueda haber una pensión básica universal que se base principalmente en la solidaridad, en donde también se pueda observar y visibilizar todo el trabajo que realizan muchas personas de forma no remunerada, pero que es fundamental para que se desarrollen todas las habilidades de la vida. Eso, muchas gracias por su escucha e interés. Muy bien, agradecemos a la maestra Andrea Paz Sato Jabre por su participación. Y no sé si existe alguna duda o pregunta que quiera alguien participar para acercar el micrófono. Aquí el compañero de Guadalajara. Es fuerte. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Disculpa. Jesús. Sí, efectivamente, bueno, en la página de Fundación Sol pueden encontrar un estudio que hicimos en colaboración con la Coordinadora Nacional No Más AFP. Lo que hicimos fue proyectar 100 años con una propuesta de pensiones tripartita y solidaria. Hoy día los trabajadores se mantendrían con el 10% de cotización, que es lo que aportan en Chile. Se sumaría un aporte por parte del Estado que en términos reales es lo mismo que está aportando hoy día el Estado en temas de pensiones básicas y solidarias. Eso se configura como un 6% de aporte estatal y estamos proponiendo que de manera escalonada los empleadores, principalmente para que no se produzca esto del impuesto al trabajo, puedan aportar un 5%, luego un 6%, luego un 7%, hasta que llegue a un 10%. Entonces, que también el trabajador y el empleador aporten un 10% de cotización. La idea es que en los salarios reales no haya un impacto para los trabajadores y trabajadoras. Tenemos también la programación que hicimos con los datos de la Superintendencia de Pensiones. Lo pueden consultar, como el estudio es muy detallado en torno al modelo matemático que usamos, pero está ahí. Está ahí y está proyectado hasta 100 años. Lo vamos. Uh-huh. Exacto. Estamos pensando en una tasa de reemplazo de un 70%. Esa es la proyección. 30%.
30% de aportaciones sobre el salario para una tasa de reemplazo del 70%. Exacto. Gracias. Gracias. Primero, bueno, agradecerte, bienvenida a tu casa, y preguntarte algo que lo hemos venido discutiendo desde que nos estamos aquí, y no sé si hay una correlación, pero bueno, te lo voy a preguntar. Ustedes después de la dictadura se han unido y han buscado cambiar la Constitución. No sé si esto tenga en el cambio de la Constitución un impacto sobre esto. En el caso particular de nosotros, lo último que ponías es lo que está pasando en el país. Mi pregunta es, yo vi grandes manifestaciones que se hacían en Chile en contra de esto por la pobreza que generó y el desastre que generó entre la gente y adultos mayores, pero resulta que 2 veces ponen a votar la Constitución y no pasa. ¿Me podrías dar alguna idea de después de todo el desastre, millones de gente manifestándose, porque aquí salía en la prensa, yo sigo un canal chileno, millones de gente manifestándose después de que los jodió el gobierno, después de que los jode la empresa privada, ponen entre todo el pueblo a hacer una constitución que se hizo y resulta que 2 veces la han puesto a votar y no gana esa nueva constitución y sigue estando la constitución de la dictadura? Sí, yo creo que ahí hay 2 problemas. El primero es que las manifestaciones del 2019 no tenían única y exclusivamente que ver con el cambio en la Constitución. Habían también muchas demandas centrales que no pasaban directamente por una Constitución nueva, ¿no? Aumentos de salarios, el sistema de pensiones, salud garantizada, que también es un modelo privatizado, ¿no? Y lo que pasa es que también desde la institucionalidad se intenta encauzar todas estas demandas variadas sociales en solo el cambio constitucional. Eso creo que es un primer problema. No se atienden otras cuestiones que estaban por fuera de la Constitución, que eran necesarias y urgentes, para encauzar solamente este descontento social en una nueva Constitución. Eso por una parte. Y lo segundo es que la Constitución, más allá de su norma jurídica y su estructura, no garantiza y no da garantía de que se pueda cambiar sí o sí un modelo de pensiones. Efectivamente, en la primera Constitución, el primer ensayo constitucional de este periodo, se hablaba de un modelo de solidaridad en la Constitución. Pero también entendemos que eso es un proceso mucho más largo, porque el modelo de previsión actual está regido por un decreto de ley que con una mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados se podría revertir. Entonces, tampoco era tan necesario que se esperara una constitución nueva. Estoy hablando solamente del sistema de pensiones, ¿no? Hay otras trabas que tienen que ver con estos enclaves autoritarios que se mantienen de la dictadura cívico-militar, que claramente es necesario cambiar en la Constitución, pero en particular en temas de pensiones tiene que ver con una mayoría en las cámaras, en el Parlamento, para que se pueda cambiar ese decreto ley, y ahí es solo voluntad política. Entonces, y ahí tiene mucho más que ver como con la presión que puedan hacer los distintos sectores sociales a este modelo, a la crítica a este modelo de pensiones. Hola, de Chile también. Sí, es muy similar y no es para responder la pregunta que hace Rafael, pero también hay un tema ahí, yo creo que con Andrea podemos coincidir en eso, que tiene que ver con la viabilidad política del cambio en términos del nuevo sistema de pensiones. O sea, hoy día hay el proceso de una nueva reforma que ha estado truncada, que no están los votos de la derecha para hacer un cambio mínimo, ni siquiera un cambio que esperamos, un cambio mínimo, y eso al menos meter una plataforma de poder tener un reparto solidario, pero esa no está la viabilidad. Yo creo que ahí está lo complejo a propósito de lo que decía la diputada ayer, de los juegos de los medios de comunicación que están ya viéndolo en México respecto a esta figura que se dijo mucho en Chile con el primer ensayo o el primer proceso constitucional de la figura de la expropiación de los fondos,
de que los fondos no son, terminan de ser tuyos y pasan a ser de un colectivo. Y ese miedo que existe, esa individualidad que existe, al menos en muchos trabajadores en Chile, y uno lo puede ver también en sus propias organizaciones, de perder los fondos independiente de que vemos esos resultados que son catastróficos para las pensiones de trabajadores y trabajadoras. Entonces ahí hay una trampa que le decimos nosotros, hay una contradicción respecto a decir los fondos son míos, pero tengo esos fondos y no me permiten vivir una vejez digna. Entonces yo creo que ahí hay si bien el caso chileno, creo que es súper importante también ver cómo eso puede ser una discusión también que llegue a otros países, como hablábamos ayer de que nunca esperábamos que en otros países llegara la ultraderecha como está en América Latina hoy día, también poder prever que eso puede empezar a pasar. O sea, la individualidad de los trabajadores y de las trabajadoras lamentablemente también está en esa línea, y al menos en el caso de Chile, yo creo que también, y aquí como dirigente sindical también lo digo, hay una autocrítica respecto, por ejemplo, la propuesta que tiene Fundación Sol de la coordinadora Noma FP también, no es una propuesta que esté trabajada o que al menos que la respalde la CUT, que es la principal central unitaria trabajadora, y otras centrales también que pueden haber trabajado acá, pero esa unidad de los trabajadores tampoco está como para poder defender esto independiente de la viabilidad política y de la negociación que se da en el Parlamento. Ese impulso y esa fuerza también falta mucho, o al menos en el caso chileno, que es importante y que, bueno, los datos lo dicen, hay que cambiarla y esperamos que en el corto plazo eso se pueda dar en un nuevo proceso también que lamentablemente no se pudo dar con el cambio de constitución. Y ahí, a propósito de lo que dice Rafael, acá tenemos la importancia de la unidad de los trabajadores, al menos en el caso chileno y también en Latinoamérica, de que no nos sigan metiendo estos goles respecto a meter la individualidad en un elemento tan clave como es las pensiones de los trabajadores y trabajadoras. Eso. Gracias. Gracias por sus participaciones. Están mis compañeras como quiera con papeletas para dárselas a la maestra Andrea Paz. Maestra, si quiere ponerse de pie aquí para recibir el reconocimiento, y invito al biólogo Rafael García Ibarra, secretario general del Estuan, y el presidente de la Contúa, Walter Merkis, para entregar este reconocimiento que voy a proceder a darle lectura. Pásenle, por favor. El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León otorga el presente reconocimiento a la maestra Andrea Paz Sato Jabré por su conferencia magistral Modelo Privatizado de las Pensiones en Chile, presentada en el auditorio de la Biblioteca Raúl Rangel Frías de la UANL en el marco del 60 aniversario de la fundación del Estuan. Agradezco su valiosa contribución al análisis del movimiento sindical universitario desde una perspectiva global, condición fundamental para construir la estrategia hacia la consolidación de nuestros derechos laborales. Monterrey, Nuevo León, México, 6, 7 y 8 de marzo de 2024, unidos en la lucha por la justicia y el saber, firma el biólogo Rafael García Ibarra, secretario general del Comité Ejecutivo del Estuan. Gracias.